Bendecidos todos. Feliz sábado de Semana Santa. Felices nosotros, mi equipo y yo, de volver a conectarnos y volver a entrar en la intimidad de tu hogar con el fin de llevar una palabra fresca, una palabra conforme a la verdad presente. El día de hoy traemos un tema titulado Dios te bendiga, con signos de interrogación. Esa expresión Dios te bendiga implica salud, provisión y felicidad. Buenos deseos de aquella persona que emite esas palabras. Es una invocación de la protección de Dios y de su espíritu sobre una persona. Es un deseo benigno y viene del latín benedicto, con la raíz bene, que quiere decir bien, la otra expresión dicere o dicere, que quiere decir decir, y el sufijo sion, que quiere decir acción o ejecutar. Si unimos todas esas palabras, entonces bendecir quiere decir la acción por la cual yo digo bien a algo o a alguien. Ahora, más allá de eso, ¿dónde se origina este término Dios te bendiga? Que hoy en día es por demás una expresión muy usada dentro de las iglesias, dentro de las personas, incluso de padres a hijos. ¿Dónde tiene ese origen la expresión Dios te bendiga? Y te invito a que vayas conmigo, si no puedes en este momento, cuando lo veas en diferido, buscas nuevamente la cita, el capítulo número 6 del libro de Números, del versículo del 22 al 27. Y tiene su origen aquí en una bendición sacerdotal. Dice que Dios le habló a Moisés. Si hacemos un estudio concienzudo de esta porción de la Escritura, tenemos que indiscutiblemente trazar conforme a la verdad presente, según nos dice Pedro. Recordemos que las dispensaciones son 7. Y recordemos que cuando nos habla de Moisés, está hablando de la dispensación de la ley. Estamos actualmente, recordemos nuevamente, que estamos en la dispensación del reino y de la gracia, que es la última dispensación. Te recuerdo nuevamente la expresión, el significado de la dispensación. Dispensación es el tiempo en el cual Dios decide tratar de un modo específico con un pueblo específico. Y esto solamente tiene que ver con su soberanía. Es Él quien decide el momento de la historia en la cual trata con ese pueblo y la forma de cómo trata. En este tiempo de la porción que estamos hoy leyendo, dice que Dios le habló a Moisés. Moisés es símbolo de la dispensación de la ley. Entonces, cuando vemos el target, el objetivo al cual va dirigido esta expresión, tenemos que ubicarnos entonces en el tiempo de la ley. Tenemos que ver que eso se le dijo a un pueblo específico, pero no a la iglesia que fue nacida una vez Jesucristo resucita y es glorificado. Dice que Dios le dijo a Moisés, Números capítulo 6, recuerda, del 22 al 27, habla a Aarón y a sus hijos y dile,
Así bendeciréis. ¿Quién era Aarón? Aarón era el sumo sacerdote. Aarón pertenecía a una orden sacerdotal. Entonces aquí estamos viendo que Dios le envía a decir a Moisés, tipo del apóstol de este tiempo, le envía a decir al sacerdote, al sumo sacerdote, dile que él y sus hijos bendecirán así a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Una expresión por lo demás hermosa, una porción hermosa de la Escritura, pero que si nosotros leemos concienzudamente, como lo dije, está hablando de un tiempo futuro. Yo los bendeciré. Y dice, el Señor te bendiga y te guarde. O sea, no te ha bendecido, no te ha guardado. El Señor no ha hecho resplandecer aún su rostro sobre ti. Y el Señor en ti no ha puesto paz. Por lo tanto, el sacerdote de aquel entonces tenía que declarar todas estas series de bendiciones sobre el pueblo de Israel. Recordemos que las dispensaciones antes de la dispensación del reino y de la gracia apuntaban hacia el cumplimiento profético de la venida de un Mesías. Y vamos a ir desglosando entonces, conforme a la verdad presente, cada una de las expresiones que implican, que están contenidas en ese Dios te bendiga. Dice Dios te bendiga. ¿Y por qué está mal si es un buen deseo, como lo dijimos? Si es una invocación de protección, si es una invocación de felicidad, si es una invocación de un deseo benigno. ¿Por qué está mal? Porque dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todo lo que está antes del Nuevo Testamento, todo lo que está contenido en la Escritura, antes del Nuevo Testamento, que cabe destacar también, el Nuevo Testamento no comienza con Mateo, con Marcos, con Lucas ni con Juan. ¿Por qué herejía? No. Nuevo Testamento quiere decir que hay una nueva herencia, que hay una nueva vigencia de leyes, que hubo un cambio, se cumplió un tiempo en el antiguo pacto y comenzó un nuevo pacto. Y en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el testador estaba vivo. Mientras que el testador esté vivo, no se disfruta de la herencia. Entonces el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, comienza una vez que la sangre es derramada. Recordemos, y estamos justamente en el tiempo de Semana Santa, donde se hace memoria, bueno, algunos hacen memoria de lo que fue el evento que marcó la historia en un antes y en un después, que es la muerte de Jesucristo. Esa muerte de Jesucristo, lo que sucedió allí, se transforma entonces por ser un cumplimiento profético en el cual venían contenidas una serie de beneficios, una serie de bendiciones. Cuando Él muere, entonces Él se transforma, desde ese momento, ese sacrificio se transforma en lo que se ha denominado la cruz de Jesucristo, el filtro de la cruz. ¿Cómo así? Quiere decir que todo lo anteriormente expuesto en el antiguo pacto pasa en su espíritu, como lo dicen en los abogados, el espíritu de la ley. Pasa el espíritu de lo que estaba aquí escrito, se filtra
tal cual un filtro, tal cual una gasa, como cuando usted filtra las cosas y queda un sedimento en la parte de arriba y pasa el líquido. Así es el filtro de la cruz. Cuando tú pasas todo este antiguo pacto por el filtro de la cruz, pasa entonces el espíritu de lo que contenían estas palabras, que es lo que Dios quería cumplir. Que la gente entendiera cuál era el propósito eterno y todo apuntaba hacia Jesucristo. Entonces, después del filtro de la cruz, yo no debo, puedo, pero no debo. Puedo quiere decir que tengo la potestad de hacerlo o no hacerlo, pero estaría no bendiciendo a nadie, porque no son mis palabras las que pueden hacer una persona bendecida o no. Hay una calificación ya hecha en esa muerte de ese hombre especial que dividió la historia. Dice que él se hizo maldición para hacerte a ti una bendición. Dice que en Gálatas 3:14 dice que la bendición de Abraham estaba contenida, estaba dirigida hacia la simiente. Eso se encuentra en Gálatas capítulo 3, versículos 7 al 9, luego el versículo 29, y en Gálatas 3:14 nos habla que nos alcanza la bendición de Abraham porque estaba prometida para una simiente. Y dice claramente Pablo, no está prometido para las simientes, o sea, hablando del pueblo de Israel, el pueblo gentil, no, está prometida para una simiente, y esa simiente estaba contenida en la unción, en Jesucristo mismo. Y dice que la bendición de Abraham te alcanzó a ti y a mí. Entonces ahora ya tú no vas a en algún momento ser bendecido por Dios. Por lo tanto no podemos decir Dios te bendiga. Ya eres un bendecido. Y tú me dirías, bueno, pero ¿qué quiere decir la palabra bendecido entonces? En primer lugar debemos notar que a diferencia del Dios te bendiga en algún momento, en algún lugar de la historia, bendecido está conjugado en tiempo pasado. Quiere decir que ya eres un bendecido. Y bendecido quiere decir calificado para prosperar, a fin de que en la tierra de los vivientes donde tú y yo estamos, no se te niegue nada debajo del cielo, mientras que tú y yo andemos conforme a los principios de esta edad presente, de esta verdad presente, conforme a los principios establecidos por Dios. Porque de esa manera, entonces, la bendición ya puesta para ti te alcanzará, se manifestará, dejará de ser algo establecido para ser algo entonces manifestado. La otra expresión que me llama la atención acá en Números capítulo 6, versículo 24, es la siguiente. Dice, y Dios te bendiga y te guarde. Te guarde de todo mal, te guarde de cualquier cosa contraria, te guarde, te guarde. Pero una vez más ponemos el filtro de la cruz y vemos que en el capítulo número 1, el único que tiene, el libro de Judas, dice que hemos sido guardados en Dios. Y el apóstol de la gracia, Pablo, dice que estamos escondidos con Cristo Jesús en Dios. Dígame si alguien puede estar más guardado que estar escondido en Dios. Nadie. Entonces esto también se cumplió. Ya eres un bendecido y estás guardado en Dios. La tercera expresión que podemos hacernos notar aquí, versículo 26, dice, el Señor ponga en ti paz. Recordemos que cuando
Jesucristo resucita, se aparece en las 3 ocasiones que se aparece a sus discípulos, la palabra con la que Él los saluda es paz. Shalem, Shelek. Nada está roto, nada está incompleto, estás completo, feliz, contento y en paz. Nada roto, nada falta. Eso es lo que quiere decir la expresión paz. Pablo también nos habla de que estamos completos en Él, de que nada nos falta, nos lo dice en el libro de Colosenses, que nada nos falta. Dice la otra expresión, punto número 4, dice que el Señor tenga de ti misericordia. Y como lo vimos en uno de los en vivos anteriores, la misericordia fue cumplida. Misericordia quiere decir algo que tú no mereces, pero que te dan. La misericordia habla de que mísero, alguien que necesita. Y como ya lo hemos dicho, estamos completos en Él. Ya hemos alcanzado misericordia. Nos lo dice en Romanos capítulo 11, versículo 30, el apóstol de la gracia. Nos dice que ya hemos alcanzado misericordia. ¿En qué momento alcanzamos misericordia? En el momento justamente en que Dios, a través de Jesucristo, nos justifica por la muerte de Él. Cuando Él lleva y presenta su ofrenda como debía de presentarla, su sangre, el producto de su sacrificio, lo presenta ante el tabernáculo celestial, porque recordemos que el tabernáculo que se hizo aquí en la tierra fue una proyección, una copia, digámoslo así, del tabernáculo celestial. Y recordemos que los sacerdotes en el antiguo pacto sacrificaban y presentaban la sangre, producto de ese sacrificio. Este cordero del nuevo pacto, el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, preparado para un momento específico de la historia, hizo ese sacrificio, presentó la sangre. Y cuando Él presenta la sangre, tú y yo, ya Dios no nos ve desamparados, ya Dios no nos ve culpables, ya Dios no te ve malo, ya Dios no te ve pecador, porque ha interpuesto un sacrificio que es la sangre. Desde ese momento entramos veníamos en una carretera estrecha, por decirlo así, y entramos en una gran avenida abierta que es la gracia, que te arropa. Sí, cometemos errores, sí hay consecuencias, pero pecado no, porque en Isaías dice: yo quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Cuál día? El día en que Jesucristo murió. El día en que Jesucristo luego presenta la sangre. Ya no hay más pecado. No podemos seguir diciendo, hermano, que estamos en pecado, que nos sentimos en pecado. Sí, podemos cometer errores, pero el pecado era lo que te separaba de Dios. Y ya no hay nada que te pueda separar de Dios, porque Él mismo salió a tu encuentro, como nos lo dice también en Isaías: yo mismo iré, yo los buscaré, yo seré su pastor. Es Dios quien lo hizo. Entonces ya no podemos seguir nosotros teniendo una conciencia de pecado. Si cometes algún error, dice que hay sangre, que tenemos un libre acceso a la presencia de Él. No hay nada que te separe de la relación de tu Padre. Entra en amistad con Dios. ¿Cómo es un amigo? Un amigo es cercano. Con un amigo tú te confiesas. Con un amigo tú le dices: mira, ¿sabes qué? Cometí este error. Oye, la eché a perder. Perdóname. Si tú le quieres pedir perdón, pero ya Él te perdonó una sola vez y para siempre.
Tú eres salvo y salvo para siempre. La salvación tú no la puedes perder, ¿sabes? Porque tú no hiciste nada para salvarte. Es algo que corresponde a la sabiduría y a la soberanía divina. Entonces ya hemos alcanzado misericordia, por lo tanto ahora, hermano, disfrutamos de una gracia perfecta e infinita e inagotable. Tenemos paz, paz para con Dios. Romanos 5:1 dice que tenemos paz para con Dios. Recordemos una vez más que en la última parte aquí dice, si hacen todas estas palabras, si el sacerdote bendice de esta manera, recordemos que es al pueblo de Israel. No podemos, hermano, utilizar lo que fue exclusivo de un tiempo y de un pueblo, generalizarlo para nosotros, porque tú eres el amado de Dios, tú eres la iglesia, tú naciste de su costado. En aquel momento, cuando le pusieron la lanza, dice que de su costado salió sangre y agua. Salió un nuevo pacto inundado de palabra de Dios, donde Dios mismo escribiría estas palabras, el espíritu de estas palabras, Dios la escribiría en nuestros corazones. Venía un nuevo trato especial. Por eso, hermano, no nos conformemos con menos. Porque tenemos el espíritu de la ley. No estoy diciendo que desechemos el Antiguo Testamento. No cometamos ese error. Porque aquí están los principios establecidos. Pero esos principios tú y yo debemos de filtrarlo. Porque si no estaríamos invalidando para nosotros mismos, no ante Dios, porque es imposible ante Dios, pero para nosotros mismos estaríamos dejando sin efecto el cumplimiento de esas bendiciones. El cumplimiento de las bendiciones que tú les das a tus hijos, que tú deseas para tu generación, que tú deseas para ti mismo. Dice que Dios se preparó para ti unas obras. Él las tiene listas en lo establecido, en el mundo de lo establecido. Pero requieres de conocimiento para traer a realidad esas cosas establecidas. Porque mientras que tú no conozcas, jamás podrás heredar. Porque dice en Gálatas que el heredero en nada difiere de un esclavo. Por eso hoy en día siguen habiendo tantos esclavos sin saber, llevando un grillete moral, un grillete espiritual, creyéndose lo peor, lo más bajo del mundo, porque tienen malos pensamientos, hermano. La carne siempre será carne. Y Jesús dijo, la carne, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne no. Y tú no la puedes someter, dijo Pablo, porque lo que quiero no es lo que hago. Quiere decir que en sus manos, en su cuerpo había, como él mismo lo dijo, otra ley. Pero en lo más profundo, en su espíritu, está el deseo de estar con su Dios. Y como Dios lo sabía, entonces creó el puente que uniera nuevamente a Dios con su creación, sus escogidos. Recordemos que cuando Adán estaba ya en el Edén, Dios, dice la Escritura, que salía todas las tardes a hablar con él. Y cuando Adán cometió el error que hizo, que tomó lo que no debería tomar, Dios no dejó de salir ese día. Te pregunto, ¿era porque no sabía que había pecado? ¿Era que Dios estaba neófito de todo lo que había sucedido? No. Dios volvió a salir
ese día a encontrarse con su hijo, a encontrarse con su creación, demostrándole de esa manera: mira, ya yo sé lo que tú hiciste, pero te amo sobremanera y quiero seguir teniendo una relación contigo. Por eso Él hizo provisión desde antes, para que entonces, en este tiempo, tú y yo podamos disfrutar de lo preparado por Él. Dice que dentro de las bendiciones de Abraham, te lo acabo de nombrar, que dice que en Cristo Jesús nos alcanzó la bendición de Abraham. ¿Sabes cuál es una de las bendiciones de Abraham? Que Dios mismo en Isaías 41, versículo 8, lo llama su amigo. Como te dije antes, un amigo es con quien tú te sonríes. Un amigo es con quien tú disfrutas. Un amigo es con el que tú lloras. Un amigo es tu hombro, es tu apoyo. Un verdadero amigo es incondicional. Y Dios le dice: ¿sabes qué? Encontré a Abraham. Ese hombre es mi amigo. Una de las bendiciones que tú tienes es que puedes ser amigo de Dios. Otra de las bendiciones, son muchas, y tendremos en otros momentos para hablar de ellas, pero otra de las bendiciones que nos alcanzan en Abraham es que dice que Dios fue su escudo. No te preocupes por aquel que te quiere hacer daño. Ocúpate en estar con tu amigo, porque Él se encarga del que te quiera hacer mal. Porque dice: bendeciré a quien te bendiga, y al que te maldijere, lo maldeciré. Decir mal. Imagínate que sea Dios, el creador del cielo y la tierra, quien diga mal. ¿Será que no se cumple? Otra de las bendiciones que nos alcanzan en Abraham es una prosperidad y una sobreabundancia económica. Y fíjate que no te la nombré de primero, porque no es en el primer lugar donde va eso. Eso es una consecuencia de tu relación con Dios. Hay una canción que dice: necesito conocer más de Dios porque Él es quien cuida de mí. Dios sabía en qué momento tú ibas a participar de carne y sangre, los hijos que ibas a tener, las situaciones que ibas a tener, y se hizo provisión. No es el momento de que tú andes estrecho, vivas pobre y arrastrado. Esa no es tu condición. Puede ser una situación, puede ser una eventualidad, pero tu calificación, el lugar que tú tienes, es un lugar de realeza. Dice que Él es rey de reyes. Tú eres un rey. Él te dio esa calificación. Tú eres un bendecido para prosperar, para sobreabundar. Dice que sobre cualquier cosa que pusieras tus manos, eso prosperaría. Que cualquier cosa que tú hagas, Dios se va a encargar de hacerte prosperar. Aún cuando sea una tierra de aflicción, aún cuando sea unos momentos difíciles. Un hijo de Abraham, un nieto llamado Isaías, dice que él fue prosperado. Isaac, que él fue prosperado en un momento de escasez, de hambre, y en una tierra que no estaba produciendo, había hambre. Sin embargo, él trabajó esa tierra. No fue que le cayó del cielo, porque ahí cometemos el error también, de creer que no vamos a hacer nada y el día de mañana te llaman del banco y te dicen: tienen no sé cuántos dólares en el banco. Hermano, eso es misticismo. Eso no te hace heredar. Eso se interpone entre tu herencia y tú.
Tienes que ser diligente, tienes que esforzarte, pero no va a ser el esfuerzo, lo mucho que trabajes o lo poco que trabajes, lo que te va a dar el resultado. Es la bendición que reposa sobre ti. Sé diligente, trabaja, haz, crea nuevas empresas. Cumple con tus principios, los diezmos y las ofrendas, que Abraham también diezmó, Abraham también ofrendó, y Abraham no estaba en ley, estaba en la dispensación de la promesa, y eso es harina de otro costal. En otro momento hablaremos de eso. Pero si tú cumples con los principios, porque recuerda que eres un bendecido mientras que operes bajo los principios del reino. Si tú cumples, Dios también cumple. Dios no se queda con nada. Y si Abraham fue riquísimo, ¿cuál es tu calificación? Te dejo esa allí. Punto número 4. Con este amigo que lo amaba, Dios hizo un pacto. Y eso es hermoso. Dios hizo un pacto donde le prometió la bendición y el cuidado de sus descendientes. Pacto que hasta el sol de hoy está vigente. Y está vigente y cumpliéndose. Dios también hizo pacto para ti y para mí. Y el mayor pacto que nos arropa es el pacto de la gracia. El pacto en su sangre. Cuerpo partido, sangre derramada. Dos cosas por las cuales Dios no puede mentir. No puede mentir. Y dice que Él, para ser más fehaciente, para darle más fuerza a esa bendición que le había dado a Abraham, que nos iba a alcanzar a ti y a mí, interpuso juramento, basado en el cuerpo partido y la sangre derramada. Así que de ahora en adelante, te invito a que tomes tu lugar como bendecido de Dios, como ese calificado para prosperar, al que no se le es negado nada debajo de la tierra, por cuanto camina en principios divinos establecidos. Recordemos, buscar primeramente, dijo el Verbo encarnado Jesús en su momento, el reino de Dios y su justicia, o sea, cómo éste opera, y todo lo que tú desees se te será añadido. Te bendigo, yo soy la profeta Eunice de Divincenzo, feliz nuevamente de estar, como te lo dije al principio, por medio de estas redes que acortan las distancias. Te invito a que nos sigas. Cada sábado a las 4 de la tarde tenemos nuevo horario, a las 4 de la tarde estaremos en vivo dando estas semillas de verdad. Recuerda una vez más que es una semilla. Te toca a ti ahora hacer la tarea. Bendecido hasta el próximo sábado.